Política e internacional. Lo hacemos más calmadamente en nuestro tiempo de tertulia y damos ya la bienvenida a Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlemany. Muy buenas tardes y bienvenido, Christoph. Buenas tardes. Y también tenemos en compañía a Armando Jiménez San Vicente, CEO de la consultora Alamo Solutions y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenas tardes y bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Bueno, si os parece, comenzamos hablando un poquillo de la situación en torno a la guerra de Ucrania. Venimos de un fin de semana de negociaciones, 2 reuniones bilaterales. Por un lado, Estados Unidos-Rusia, por otro lado, Estados Unidos-Ucrania. Se barajaba la posibilidad de una reunión trilateral. Finalmente no se ha dado. Hoy el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha señalado una nueva conversación con Estados Unidos. Si bien matiza en que se están logrando avances en algunas áreas, los principales problemas apunta a que siguen sin solución. Entiendo que se refiere a las cuestiones territoriales. También ha mencionado sobre nuevas conversaciones con Estados Unidos, pero ya de cara a principios de la primavera. Por lo que no sé si entiendo de en que vamos a hacer un breve parón por Navidad en cuanto a conversaciones, pero no un alto el fuego, Christoph. No, el alto del fuego está, yo creo que muy lejos. No obstante, lo que se está hablando es mantener un canal de comunicación, aunque sea mínimo, entre Estados Unidos y Rusia, y básicamente para hablar de otros tipos de acuerdos directos entre Rusia y Estados Unidos, fuera Ucrania. Y estamos hablando, por ejemplo, de los acuerdos START, que, en un momento dado Estados Unidos y Rusia, se amenazaron de, dejar de o dejar caduco estos tipos de acuerdos de limitación de armas nucleares. Y, también ahora con el tema de los embargos entre Estados Unidos y Rusia tampoco hay vuelos directos. Y, hay una serie de elementos anexos a la guerra de Ucrania que conviene seguir manteniendo, funcionando, grandes acuerdos para armas nucleares o acuerdos que faciliten un poco la vida diplomática entre ambos países. Y esto, parece que seguirá vigente. Es un poco como durante la Guerra Fría, este famoso teléfono rojo para justamente evitar que uno de los países haga una tontería y que sea irreversible. Por lo tanto, los canales de conversación siguen existiendo, además de la relación personal que hay entre Donald Trump y Vladimir Putin y sus dos emisarios especiales, su amigo y su cuñado. Por lo tanto, nada especial para Ucrania, pero por lo menos el diálogo sigue en pie. Un diálogo que sigue en pie. Sin embargo, ayer el presidente Zelensky pedía garantías de seguridad a Estados Unidos. No sé si esto se podría interpretar como un tono algo más desesperado, porque quizá Ucrania contempla o ve que no hay muchos avances en torno a la resolución del conflicto. También hablaba de que el plan de paz de 20 puntos, el borrador ya estaba listo, previsto para enviárselo al Congreso estadounidense, y por otro lado, de momento las negociaciones sí que es verdad que continúan, pero muestran pocos avances. Armando. Yo creo que es una oportunidad perdida. Era muy importante que llegáramos a un punto de acuerdo con bases sólidas antes de que comenzara el invierno. El invierno comenzó hace un par de días y las condiciones cambian totalmente en la estrategia militar de ambos países. Lo triste es que en esta época que el conflicto directo pasa a un conflicto que busca atentar contra toda la infraestructura energética, tanto la ucraniana como lo que hemos estado viendo, los ataques a los buques mal llamados fantasmas, que son los que transportan el petróleo de Rusia hacia la India y China. Entonces, estas condiciones no son favorables.
Se esperaba todavía hace unas semanas que pudiera haber un encuentro tripartita donde se analizaran estos temas, pero obviamente la agenda complicada, belicosa, que ha estado llevando la Unión Europea con declaraciones muy fuertes, ha, digamos, descarrilado estas condiciones. Esto ha provocado inclusive que el propio presidente Putin utilizara adjetivos descalificativos contra los líderes europeos, tanto por el uso de los 300.000 millones de euros que tienen incautados, como por esa posición de descarrilar la propuesta de acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Entonces creo que sí es una oportunidad perdida. Para la primavera serán otras condiciones y mucho me temo que menos favorables todavía para Ucrania. Lo que sí continúa es esa retórica bélica, como apuntabas, Armando, entre Europa y Estados Unidos. Hoy el vicepresidente de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha vuelto a meterse con algunos líderes europeos, en este caso con el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius y con el mandatario finlandés Alexander Stubb. Los ha llamado pacificadores europeos. Dice que no se sorprende de que ahora en Europa ya no creen que haya una futura guerra entre Rusia y la OTAN. Ayer también el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, reiteraba en el club de debate de Valdai que Moscú no va a atacar a ningún país, ni de la Unión Europea ni de la OTAN, que no entiende la obsesión maniática de los 27 con la amenaza rusa. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de las declaraciones del Kremlin, Christoph? Yo creo que fiarse del Kremlin, la confianza es casi nula. Recordar los acuerdos que se firmaron cuando Ucrania entregó las armas nucleares que tenía en su territorio a Rusia, y este pacto garantizado por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia de no atacar a Ucrania. Después pasó lo de Crimea y después lo del Donbass. Y realmente no se puede fiar ahora mismo de Rusia, y los hechos lo han demostrado de manera recurrentes. Incluso cuando hubo algunos intentos de hacer parar las armas, yo recuerdo que hace un par de navidades, al final se rompió el acuerdo por parte de Rusia. Confianza cero, y por parte de los europeos empieza a haber un temor muy grande a que la OTAN, que es el escudo defensivo que protege Europa, se puede fisurar con la salida de Estados Unidos si las cosas se complican. Por lo tanto, los países bálticos, Polonia, países que están muy cerca de Rusia, que además han recibido las visitas de algunos drones, algunas violaciones de su espacio aéreo y unos test que se están extendiendo en algunos aeropuertos europeos, algunos sabotajes informáticos, etcétera. Todo eso indica que Rusia está testeando a Europa y está también intentando dividir a Europa y separarlo de Estados Unidos de manera, yo diría que insidiosa. Y ahora los europeos se han dado cuenta del peligro, y que Rusia está en economía de guerra y Europa aún no. Por lo tanto, se tiene que empezar a ponerse las pilas, sabiendo que Estados Unidos ahora no es un aliado fiable. De hecho, hace una semana, 2 semanas, se produjo una cumbre de los países bálticos, la cumbre del flanco oriental, donde los países más próximos con Rusia se aliaban, intercambiaban opiniones sobre la próxima amenaza que supondrá Rusia, sobre todo desde su posición más cercana y de cara a reforzar también el flanco este de la Unión Europea y de la OTAN. Lo que también llama la atención
en Europa y evidencia quizá un poquito más esa división en torno a los 27, es que el presidente francés, Emmanuel Macron, pues se ha convertido, no sé si llamarlo, en un verso suelto de los 27 de cara a quizá abrir alguna que otra fisura y poder establecer de nuevo diálogo con el presidente ruso, Vladimir Putin. Recordemos que a principio de la guerra, en 2022, ya lo hizo. Se nos viene a la cabeza la imagen de una mesa kilométrica allí en la Duma rusa, Putin a un lado de la mesa, Macron al otro, lo que evidenciaba también la lejanía de Europa y Rusia. ¿Esto puede abrir algún tipo de grieta en la Unión Europea, Armando? Bueno, definitivamente el presidente Macron no es el mejor interlocutor. Primero, es un presidente muy debilitado hacia adentro de su propio gobierno, con 4 ministros o segundos que han sido rechazados por el propio Parlamento francés, y creo que la relación personal entre el presidente Macron y Putin es, yo creo, de las más malas en Europa. Entonces, que él se constituya como portador, como vocero, para tratar de llegar a puntos de acuerdo, lo veo muy poco probable. Es más parte de este deseo de protagonismo, este deseo de llamar la atención que siempre ha caracterizado al presidente Macron, que inclusive ha ido utilizando una narrativa que la narrativa, como bien comentaba mi otro contertulio, es importante en el sentido de que no es de fiarse las promesas que se hacen de un lado y otro, porque ambos han incumplido en repetidas ocasiones. Sin embargo, cuando la narrativa se vuelve, digamos, demasiado caliente, tiene riesgo de que se puede transformar en acciones o posiciones más duras para los actores. Entonces, en la diplomacia, las formas siempre se cuidan, porque una expresión equivocada, una declaración fuera de lugar, puede escalar las tensiones geopolíticas o militares entre las partes. Y Macron definitivamente no ha mostrado habilidades diplomáticas en el pasado. Entonces, creo que su intervención, más que ayudar, podría generar mayores divisiones. Uh-huh. Me llama la atención lo que comentaba Armando hablando de la relación entre Macron y Putin, afirmando que bueno que quizás es de las más malas. Te quería preguntar también, Christoph, ¿por qué este papel no lo asume alguien más cercano a Rusia desde Europa, como es el caso de Viktor Orbán, primer ministro húngaro? Bueno, yo creo que Viktor Orbán está totalmente descalificado para hablar en nombre de la Unión Europea porque es la voz discordante, bueno, realmente pro-Putin dentro de Europa. Aquí, dentro de Europa, hay, bueno, para este tipo de negociaciones, hay, bueno, el famoso eje Francia, Alemania, Polonia, que es el eje fuerte de Europa, o por lo menos a nivel militar, contando también con el cuarto país que, bueno, se está acercando otra vez a la Unión Europea, que es Inglaterra, y dentro de este bueno, cuarteto, yo diría que Macron ha vuelto a empezar porque discrepo un poquito con el tema de las relaciones entre Putin y Macron. Yo diría que hay, bueno, cierto respeto, también se conocen desde hace años, también a nivel de, bueno, a nivel cultural, Francia y Rusia siempre han tenido una relación, bueno, peculiar. Y también Macron fue al principio, en 2022, uno de los presidentes que decían que había que moderar el tono, no humillar a Rusia, etcétera. Y bueno, y al final, después de unos cuantas reuniones de muchas horas con esta mesa, que por cierto, esta mesa me parece que ha sido fabricada en España, bueno, desistió y dijo, mira, Putin, no podemos dialogar. Ahora Putin se ha abierto a hablar con Macron. Seguramente el mejor interlocutor en este momento sería quizás el canciller alemán,
Los polacos, bueno, yo diría que para Rusia son interlocutores demasiados, bueno, eh, poderosos a nivel militar y además muy cercanos a toda esta franja de países del este que están cercanos a la frontera. Por lo tanto, para Putin dice, mira, en lugar de hablar con Alemania, que eso sí que me puede, bueno, indisponer, y además el nuevo canciller es una persona con, bueno, recién elegido y una persona también, bueno, viene de, bueno, con cultura americana y una persona muy entretenida. Macron podía ser, bueno, el buen interlocutor porque está debilitado en su propio país, pero tiene, bueno, un cierto carisma dentro de la Unión Europea bueno, y lleva una relación un poco peculiar con Donald Trump de amor-odio. Dices, mira, y a lo mejor podemos dividir un poco a Europa, que es lo que intenta hacer a Rusia en cada momento. Pues si os parece, hacemos una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos.